Muy buenos días, bienvenidos a nuestra reunión. Qué bueno estar otra vez juntos, conectaditos a través de este escenario virtual, iniciando este mes de junio de la mano del Señor, presentando esta mitad de año, esta mitad de tiempo delante del Señor y creyendo que Él es quien nos sostiene y que Él es la roca de nuestras vidas. Yo le invito a que se disponga, que se ponga de pie y a que adoremos al Señor, que exaltemos su nombre y que le demos hoy toda gloria, toda honra, toda majestad. Dispóngase en este tiempo especial y acompáñenos ahí con sus palmas. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Y diga a ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Por siempre te alabaré, Señor, en toda circunstancia, en todo momento yo te daré gloria a ti, Señor, honor, alabanza y reconocimiento. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna y sin parar. No terminará la creación, hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, dile, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré, a ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré, Señor. Al despertar, al anochecer, en el transcurso de mi día, Señor, yo quiero reconocerte, Señor. Yo quiero tener tu nombre en mi mente. Te levantamos, te damos nuestro amor Por todo, por todo lo que haces, Dios. la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Levante sus palmas ahí en la presencia de Dios. Y dele la gloria por lo que Él ha hecho hasta aquí, por lo que está haciendo y por lo que hará. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, Día y noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. desde nuestro hogar, desde nuestras casas, desde nuestro lugar, desde donde usted se encuentre, dígale, Señor, desde aquí yo me uno a las personas que a esta hora estamos reunidas, conectadas, Señor, exaltándote, y te doy gloria, Señor. Y te doy exaltación, Señor. Hoy me pongo de acuerdo con mi familia en la fe, con mi familia también en consanguinidad, con los que te buscamos, Señor, con los que te adoramos, Señor, con los que te reconocemos como el único Dios verdadero. Y me pongo de acuerdo, Señor, para darte honor a ti, Señor, para reconocerte, para rendirnos, para humillarnos, Señor, para derramar nuestro corazón delante de ti.
para reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. Hoy nos disponemos, Señor, para que no sea una canción más, Señor, o una oración más, sino para que este tiempo, Señor, sea especial para ti y para mí, Señor. Que sea especial para ti, Señor, porque te agrada. Que sea especial para ti porque te hace sonreír. Que sea especial para ti, Señor, porque alegra, Señor, tu corazón. Porque glorifica tu nombre, Señor. Pero que también sea especial para mí, porque puedo, Señor, agradarte, porque puedo honrarte, porque puedo presentarte olor agradable, Señor. Porque puedo, Señor, bendecir tu nombre, porque puedo entrar en tu presencia y porque no hay un lugar mejor que estar contigo. Quiero conocerte más. Que todo sea me lleno. Y dame un corazón que te escuche, Dios. Quiero obedecer tu voz, Señor. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí. Que en tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Pongo mi confianza en ti, Jesús. Deposita toda tu confianza en Él. Mi consolador, mi herencia y mi amor. Vístete de gloria y de esplendor. Recibe el honor y el poder. Revélame, Dios, tu majestad. Ven Dile, ven sobre sobre mí, ven sobre mí. que en tu Que presencia en tu presencia me inunde hoy. me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí. Que en tu presencia Que en tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Y hoy oramos, Señor, para que tu presencia venga sobre cada persona que está cantando con nosotros, sobre cada persona que está orando en este momento, en este instante.
sobre cada persona que está clamando, sobre cada persona que está intercediendo. Y dile: Señor, en este momento que estoy escuchando esta reunión, me dispongo, Rey de Gloria, para clamar a ti y darte honor, Señor. Clamamos al Cordero. Clamamos al que es santo. Dile: Señor, hoy clamamos a nuestro sanador. Clamamos a nuestro sanador. Clamamos a nuestro Redentor. Clamamos a nuestro Redentor. Hoy clamamos al Cordero. Clamamos al Cordero. Clamamos al que es santo. Clamamos a nuestro sanador. Y clamamos a nuestro Redentor. Clamamos a nuestro Redentor. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí. Que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí. Que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Te necesitamos, Señor. Ven sobre nosotros, sobre mí, sobre mi casa y en mi vida. Ven hoy, Señor, ven hoy, Señor. Ven sobre mí, Señor. Dile: ven, Señor, yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Ven, ven, Señor, y sopla de los cuatro vientos. Ven, Señor, y cambia la tristeza en alegría. Ven y cambia la incertidumbre en paz, Señor. Ven y cambia la duda por fe, Señor. Ven y cámbianos, Señor. Transfórmanos. Transforma a las personas que están a nuestro alrededor. Transforma a las personas que están en conflictos, en peleas. Transforma a las personas que están en amargura, en tristeza, en rencor, en ansiedad, en temor, en pánico. Transforma a las personas que están desanimadas, desalentadas, enfermas, en su cuerpo, en su alma, en su mente. Transforma, Señor. Transforma todo a nuestro alrededor. Transforma nuestra sociedad, Señor. Ven, Espíritu Santo, con tu aliento de vida. Ven, te lo pedimos, te lo suplicamos. Ven y transfórmanos también con tu palabra, Señor.
Ven y danos vida, Señor. Ven y sé nuestra luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En el nombre de Jesús nos disponemos para recibir esa palabra que trae vida y que trae luz a nuestros corazones. Muy buenos días, todos estamos muy emocionados con el triunfo de Egan Bernal, mi primo. Nos parecemos harto, ¿cierto? Es broma, solo nos parecemos en el apellido, tampoco es mi primo, pero igual estamos muy felices de cómo este joven ciclista ha dejado muy en alto el nombre de Colombia en Italia y ante el mundo. En contraste y tristemente hay otros jóvenes que, aprovechando la situación que vivimos, han querido dañar y destruir nuestro país. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:8, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. La mejor forma de poner en alto el nombre de Colombia y que nuestro país tenga un cambio es entrenándonos en la sumisión a Dios. Tendremos beneficios no solo personales, sino como nación, no solo ahora, sino en el futuro y la vida eterna. Dios te bendiga. Muy buenos días, el Señor les bendiga. De verdad que es una bendición estar con ustedes de nuevo esta mañana, porque predicar la palabra de Dios para mí es una alegría, es una gran bendición que me da el Señor. Y poder estar aquí juntos, bueno, quienes estamos hoy acá en la casa de Dios, acá presencialmente, y quienes están virtualmente. Yo quiero invitarles para que oremos, para que le pidamos a nuestro Dios que esta mañana nos dé una palabra que hable a nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Padre, danos esa palabra, Señor, en esta mañana, la palabra rema. Te pido, Señor, una palabra de consuelo, te pido una palabra de edificación, una palabra de exhortación, una palabra, Señor, que a través de ella el Espíritu Santo nos llene de paz, el Espíritu Santo nos llene, Señor, de gozo, el Espíritu Santo nos llene de esa fuerza espiritual que necesitamos, Señor, en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, que venga la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, que venga tu gracia, que venga tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. El título del mensaje de hoy es Celeste aunque te cueste. Proverbios 21:21 dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Por este tiempo la gente busca salidas a las crisis sociales que vivimos, y algunos de maneras muy recursivas. Es el caso de Rocío Pino, que incursiona en la política mexicana y está prometiendo implantes de senos gratis para todas. Y uno de los argumentos de ella es que hay que romper con la política tradicional machista, con los políticos tradicionales corruptos y hacer algo diferente. Con su propuesta Senos para Todas, la mexicana Rocío Pino quiere convertirse en diputada federal por el estado de Sonora, México, y que los implantes de senos sean gratuitos para todas. Yo no sé si usted está de acuerdo con ella o no, como parte de la solución de la problemática que vivimos en Colombia, esta problemática social. Puede dejar su opinión en los comentarios del video, si YouTube lo permite, porque creo que por la presentación de mi hijo al comienzo del mensaje, YouTube no permite comentarios por protección a los menores. Pero el tema de mi mensaje hoy es sobre cómo ser parte de la solución a los problemas sociales como la pobreza, la violencia o la corrupción que vivimos. Maurice Armitage es una pieza clave del poder en Cali, y que Cali es el epicentro de las protestas que paralizaron a Colombia hace varias semanas. Incluso antes de ser alcalde, en 2016 a 2019, Armitage ya era uno de los empresarios filántropos más importantes en la capital del Valle del Cauca.
Durante años el economista de 76 años dijo que Cali era una olla a presión. Las inequidades socioeconómicas, dijo, tarde o temprano iban a generar un estallido. BBC Mundo habló con él en Cali y Armitage dice, lo que hay en Cali son millones de personas que viven del rebusque. El 55%, más de la mitad de los caleños se levantan por la mañana a ver qué van a hacer. El que cuida el carro, la manicurista, el que corta el pasto, son gente que no conocen la estabilidad económica. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar?, le pregunta el periodista. A lo que Armitage responde, debe cambiar la relación de los que tienen con los que no tienen. Porque esa relación hoy no es clara, porque el empleo no es bien retribuido. Y fuera del empleo no hay una relación. No estamos acostumbrados a valorar a los de abajo, estamos acostumbrados a ver el de abajo jodido siempre y eso lo aceptamos. No nos conmovemos con la pobreza ni con la angustia de los demás. En Colombia se cree que el rico tiene derechos y el pobre no. Dice Armitage, yo me demoré 50 años en entender el proverbio cristiano que dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que hacer que un rico entre en el reino de los cielos. Los que tenemos dinero, dice, llegamos a un punto de pensar que los derechos son solo de nosotros, de los ricos, pero los derechos son para todos. Y esto no es implantar comunismo ni locuras de esas, es implantar humanidad. Vos no podés, dice, poner de presidente de este país a una persona que se ha educado en Washington, que no tiene calle, que no conozca las necesidades del pueblo de primera mano, ¿sí? A los empresarios, a las élites en Colombia nos ha faltado calle, entender al otro. No se ha tenido la capacidad de entender los problemas, se está desentendido de los problemas del país. Viven sordos en una burbuja según la cual la pobreza existe porque la gente no trabaja lo suficiente o por bruta, ¿sí? Las élites de este país se tienen que meter las manos a los bolsillos y mucho para sacar adelante a Colombia. El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, dice algunas cosas que me parecen muy interesantes y concuerdan con lo que dice la Biblia. En Miqueas capítulo 7, el verso 3 dice: con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Entonces la palabra de Dios es clara, ¿cierto? De la corrupción, esta corrupción que había en Israel. Es una corrupción que estamos viendo en nuestro país, en nuestras naciones latinoamericanas. Por eso la miseria, la pobreza, la ruina, la desigualdad, ¿sí? Y la Biblia es clara y acá no lo dice con las palabras exactas el Señor lo que estamos viviendo. Y también en Ezequiel, el capítulo 16, el verso 49, dice: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza. Mientras que afuera sufrían las personas, los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí como has visto. Entonces dice la palabra aquí que los pecados de Sodoma, como sabemos fue destruida, Sodoma y Gomorra, pero el pecado que siempre o que más se ha puesto de relieve de Sodoma y de Gomorra es el pecado de la inmoralidad sexual. Pero aquí encontramos, y la Biblia dice, que el orgullo, que la glotonería, que la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Y en la Nueva Versión Internacional dice: Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras.
y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes, por eso tal como lo has visto, los he destruido. Entonces está hablando la palabra acerca de esa inequidad, de ese orgullo, de esa soberbia, de esa falta de empatía, de esa falta de solidaridad. Está hablando de esa falta de misericordia, de esa falta de ayudar al necesitado. Y dice que el orgullo, se creían superiores. Sí, como dice Armitage, que muchos ricos, no todos, claro, desde mi punto de vista hay mucha gente rica que son mejores ciudadanos que muchos pobres en nuestro país. Sí, son personas honestas y son personas que aportan mucho al país, pero la mayoría, nuestras élites colombianas, son orgullosas, se creen superiores. Dice Armitage, creen que los derechos son solo de ellos y que los otros no tienen derechos, que ellos son una raza superior. Y ese orgullo, y dice la palabra que por eso vino el juicio de Dios sobre Sodoma y sobre Gomorra. Dice la palabra, también habla acerca del pecado de la inmoralidad sexual, la inmundicia sexual, que dice, y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes, por eso tal como lo has visto, las he destruido. Como sabemos en la historia bíblica, Sodoma fue destruida. Entonces, los pobres de una sociedad como la nuestra, los problemas de nuestra sociedad, la pobreza, la miseria, la desigualdad, esto es un problema, son problemas espirituales. Así que la violencia lo que hace es empeorar las cosas. Es peor el remedio que la enfermedad, lo que se está haciendo en Colombia. La violencia y todo este tipo de cosas, esa no es la solución. Y hemos visto en la historia, por ejemplo, si vamos a ver la Revolución Francesa, que cambió un régimen de la monarquía para la democracia, fue un derramamiento de sangre que fue peor la medicina, ¿cierto?, que la enfermedad. ¿Por qué sucede eso? Porque no es la forma, pero sí hay formas, y más adelante lo vamos a ver cómo es que el Señor dice. La verdadera solución está en Isaías, el capítulo 1, el verso 17. Dice el Señor: aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Esta es la palabra de Dios, y tal vez a alguien le parezca muy duro, muy terrible, pero realmente es la realidad y es lo que vemos, ¿cierto? El llamado del Señor es: aprendan a hacer el bien. Entonces, lo que Dios nos enseña aquí no es estudiemos más, no es que necesitamos más ideologías políticas, más ideologías económicas, no es que necesitamos aquí a un político que nos va a solucionar el problema. Eso es una mentira, eso es una utopía, ¿sí? Nosotros necesitamos al único Mesías, es el Señor Jesús, a Cristo en Colombia. De resto, los mesías que se proclaman para salvar a Colombia políticamente, los hombres no tienen la solución. Dice el Señor: aprendan a hacer el bien. Necesitamos los colombianos, necesitamos los latinoamericanos aprender a hacer lo correcto, aprender a hacer lo que le agrada a Dios, entregarle el corazón al Señor. Y dice también, en el verso 18, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Vamos a resolverlo. En el verso 19 dice, porque mira, cuando dice vamos a resolverlo, dice que es limpiar los pecados. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos. Habla de el arrepentimiento, habla de limpiar el corazón, habla de entregarle el corazón al Señor. El problema es el pecado. Muchos no quieren hablar del pecado porque creen que eso es un invento. La Biblia es clara, la palabra de Dios, con respecto a que el pecado es la ruina de las naciones, la ruina de los pueblos. El verso 19 dice: si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia.
está diciendo el Señor, si le obedecemos tendremos una economía sobreabundante. Si obedecemos la palabra del Señor, y más adelante les voy a dar unos ejemplos de países en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, los países como Haití, los países más pobres de Latinoamérica, Haití es un país donde no están los principios de Dios, donde hay mucha brujería, donde hay un sincretismo, donde hay mucha maldad, mucha idolatría. Esos pecados traen ruina y miseria a las naciones, y vemos cómo la ruina, como la miseria, como es terrible ver el sufrimiento de este pueblo. Pero dice el Señor, si me obedecen, si solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Habla de una buena economía para un país. Más adelante voy a dar ejemplos de países que así lo son, porque tienen una vida espiritual rica, una vida espiritual como el Señor manda. Dice, pero si se apartan y se niegan, el verso 20, a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Y es claro, la violencia, la espada es la violencia. La violencia devora un país cuando la gente no busca al Señor, cuando la gente cree que es cuento de los evangélicos, cuando la gente cree que la Biblia es un libro obsoleto, cuando la gente cree que lo que está ahí es las ideologías políticas, lo que está ahí es la extrema derecha o la extrema izquierda o no sé qué ideología política, y la gente se aferra a esas cosas y se enemista con los amigos y se enemista con la propia familia, defendiendo cosas que no son la solución. Sí, y el Señor nos aclara, su palabra bien nos aclara cuál es la solución. Solo me obedecen, si solo me obedecen tendrán comida, tendrán una buena economía. Si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Está hablando acerca de la violencia. La violencia, ¿por qué? Porque tanto los de arriba como los de abajo no queremos escuchar al Señor, ¿sí? Entonces la corrupción no es solo de las élites, está enquistada en todas las clases sociales, en todas. Lo vemos, se puede ver cuando se suben al transporte público y no se paga, ¿cierto? Se hace esto violando, digamos, las normas, no se paga el pasaje. Cuando alguien se equivoca y devuelve más dinero, cuando compramos algo y de pronto nos devuelve más dinero en una compra, y la gente se da cuenta, pero no rectifica el error. Entonces dice, me devolvió más y yo me llevo entonces este dinero de más. Eso es corrupción. Y esa corrupción la vemos también en las personas pobres, la vemos en los estratos de abajo, cuando se soborna al policía, cuando se hace trampa para no pagar los servicios públicos y los impuestos. Eso es visto de una manera muy clara. Pero muchas veces se juzga al de arriba, solo al de arriba. Cuando se malgasta el tiempo del trabajo, cuando se apropia de cosas de la empresa. Hay muchas formas en que la corrupción está ahí. Y el que es corrupto en lo pequeño será corrupto en lo más, ¿sí? Se percibe descontento abajo porque los de arriba roban mucho más y con más estilo. Entonces muchas veces esa es la incomodidad, porque los de arriba pueden robar más y con más estilo, y hay todas estas cosas. Pero se necesita un cambio de la mentalidad, un cambio cultural. Se necesita la recepción de la naturaleza divina, porque ese cambio cultural de verdad es ejercido por el poder del evangelio, por el poder de la palabra de Dios, ¿sí? Es que sucede solamente recibiendo esa naturaleza divina de Dios. Las causas de la pobreza o prosperidad de las naciones son espirituales y no políticas. Yo recuerdo cuando estuve en la universidad y me daban libros para leer, porque estudié ciencias sociales y humanas, psicología social, y entonces era el discurso desgastado de por qué estamos así, ideologías políticas, ideologías de izquierda, ideologías de extrema derecha, pero la verdad esto no es la solución, es un discurso desgastado. Pero vamos a ver de verdad qué ha hecho que algunos países en el mundo sean muy prósperos y bendecidos. Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Finlandia son países que ocupan los primeros puestos en calidad de vida en el mundo. Y yo lo digo, lo repito,
porque es que ahí están los ejemplos para que la gente podamos verlos. En estos países los ciudadanos tienen ingresos económicos altos, buena retribución económica, pagan sus impuestos con gusto, las instituciones y gobernantes son confiables, no se roban los dineros públicos como hacen en Latinoamérica, ¿sí? La atención en salud y educación, en seguridad, son las mejores del mundo. Los ciudadanos tienen una cultura del respeto y la solidaridad. No se ven esos espectáculos que vemos en nuestros países latinoamericanos de violencia, vandalismo, atracos, inseguridad. No se ve eso allá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿O cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Sí? Finlandia lleva por tercer año consecutivo ocupando el primer puesto. Y si usted mira cuál es la vida espiritual de la mayoría de sus habitantes, se dará cuenta que son comprometidos con los principios cristianos. Usted busque ahí en Google nada más religión, allá en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, usted se va a dar cuenta, y si mira algo de historia se va a dar cuenta que desde hace aproximadamente 5 siglos, desde la Reforma, ellos abrazaron el evangelio, la religión cristiana, y hubo una transformación cultural. La religión cristiana permeó la cultura, la gente se comprometió con Dios. Así que ellos vienen de esos principios del ahorro, de esos principios de ser honestos, y entonces han creado riqueza, gran riqueza, calidad de vida, ¿sí? En sus países. Sus habitantes están realmente bendecidos. Noruega es un país con una fuerte cultura igualitaria, cuyos orígenes, dice un gobernante allá, noruego, los orígenes están en la religión evangélica protestante. Claramente lo dicen ellos, ¿sí? Que eran países pobres, pero pusieron en práctica los principios de Dios y empezaron a prosperar. Porque claro, los principios, el temor de Dios nos lleva a no ser corruptos, a no robar, a no engañar, a no hacer daño, a no ser egoístas. El temor de Dios nos lleva a ser solidarios. Cuando realmente ponemos en práctica, cuando hay una espiritualidad genuina, entonces nuestra sociedad es diferente. Nosotros somos parte del cambio. Cuando nosotros cambiamos, cuando yo soy un buen esposo, cuando soy un buen hijo, cuando soy una buena esposa, cuando soy un buen padre, entonces yo estoy bendiciendo a Colombia. Yo estoy siendo parte del cambio en mi nación, en mi sociedad, ¿sí? Entonces la prosperidad que viven los países escandinavos tiene más de 4 siglos de perseverancia en un cristianismo equilibrado, consagrado. Sin embargo, en medio de la prosperidad y abundancia hay señales de apostasía y secularización. Ellos están ahorita cosechando lo que sus padres por años, muchos años, por siglos han cultivado. Pero ya en medio de la prosperidad, por ejemplo, en Suecia, estamos viendo que muchos se están apartando de la fe de sus padres, muchos se están volviendo ateos, muchos se están secularizando, muchos están en la apostasía, ¿sí? La misma religión está entrando en una mundanalidad, es decir, se está contaminando, como la iglesia primitiva. Ustedes saben en la historia, cuando la iglesia que el Señor Jesucristo fundó, y la iglesia, mientras el tiempo de persecución, la iglesia creció, la iglesia abarcó el imperio romano hasta llegar a ser la religión del Estado, que Constantino la instituye como religión del Estado. Pero cuando todo es próspero, todo es bendición, ya no hay persecución, sino que ahora los ministros cristianos y la iglesia reconocida empieza a enfriarse espiritualmente y empieza a entrar la corrupción. Usted empieza a ver eso. Empiezan a entrar las falsas doctrinas y la iglesia se transforma en algo totalmente diferente a la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Y eso está en la historia. Los latinoamericanos sueñan con ser como Finlandia, pero sin trabajar como han trabajado durante décadas, durante siglos, los finlandeses, los noruegos, ¿cierto? Los habitantes de esos países escandinavos, ¿sí? Sin trabajar por una vida espiritual, muchos latinoamericanos, ¿cierto? Sin estar comprometidos, sin pagar impuestos como los finlandeses. Ustedes saben que
en los países escandinavos las personas de mejores ingresos pagan cerca de la mitad de sus ingresos en impuestos, ¿cierto? Y por eso pues hay calidad, hay buena educación, buena salud, es excelente, seguridad. Pero la gente no quiere hacer eso en Colombia, ¿cierto? Pues claro, hay otra problemática también que genera desconfianza también en el pago de impuestos. La idea de querer ser como un país escandinavo en cuanto a tener menos desigualdad termina ahí en muchos latinoamericanos. Y estoy hablando de un estudio que se hizo en México, donde los mexicanos decían que ellos querían ser como Finlandia, que querían ser como los países escandinavos, pero cuando se les preguntó acerca de impuestos, no, en este aspecto sí no estaban de acuerdo. Entonces, por eso el título de mi mensaje es Celeste aunque te cueste. Si lo queremos celeste, que nos cueste, que vamos a comprometernos, nos comprometemos con hechos, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Ser un país escandinavo implica pagar cerca de la mitad de sus ingresos en impuestos y ser comprometido como la gente ha sido comprometida espiritualmente. Vea usted, 80%, 70%, 90% de población. Usted ve desde 1950 que se tiene un registro y casi el 100% en 1950 esos países eran cristianos comprometidos, no nominales, comprometidos. Ahorita lo que está pasando ya es ahorita último, pero ellos están cosechando lo que sus padres han sembrado. En Lucas capítulo 20, el verso 22 dice, ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Esencialmente, Jesús dijo, ustedes reconocen la autoridad civil de César cuando usan sus monedas. Sí, la imagen del emperador, y es que en la imagen de la moneda estaba la inscripción Tiberio César, hijo del gran Augusto, y pues el sello de una persona en la antigüedad significaba pues que eso le pertenecía, las monedas eran del César. Entonces lo que está diciendo el Señor aquí es, hay que dar al César lo que es del César, los impuestos. Si el imperio, si un gobierno está proveyendo cuidado, es decir, está defendiendo a los ciudadanos de la gente sin ley que vienen a hacer daño, a robar, a matar y todo esto, pues hay que pagarle a ese gobierno lo que está haciendo para mantener el orden, ¿cierto? Para mantener la sociedad. El denario tenía la cabeza de Tiberio y la inscripción Tiberio César, hijo del divino Augusto. La imagen y las inscripciones de monedas antiguas podían ser entendidas como un sello, lo que venía diciendo. Y Jesús afirmó que el gobierno nos hace solicitudes legítimas y nosotros somos responsables ante Dios en todas las cosas, pero debemos ser obedientes al gobierno. Tenemos una responsabilidad espiritual con Dios, pero también una responsabilidad con el gobierno. Sí, y la palabra de Dios habla acerca de eso. Pedro lo dijo de esta manera: teman a Dios, honren al rey. En primera de Pedro capítulo 2, el verso 17. Entonces Jesús está diciendo que somos ciudadanos del cielo, los creyentes, quienes hemos conocido a Dios, pero también somos ciudadanos acá en la tierra, ¿cierto? Y todo cristiano tiene doble ciudadanía, es un ciudadano del país en que vive y es un ciudadano del cielo. Los cristianos, por lo tanto, nosotros debemos cumplir nuestra responsabilidad, orar también porque vivamos bien en nuestros países, en nuestras ciudades. Todos tenemos la imagen de Dios impresa en nosotros. Ahora mira, si por la imagen impresa en la moneda, en el denario, la moneda romana, ahí estaba la imagen del emperador, y por esa imagen ahí impresa, el Señor dijo que había que dar al César lo que es del César, pues todos tenemos la imagen de Dios en nosotros. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, le pertenecemos a Dios. Dios nos dio la salud, Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio la personalidad. Es decir, mira, lo que somos como personas, nosotros tenemos emociones, tenemos intelecto y tenemos voluntad.
Eso lo hemos recibido como imagen de Dios. Le pertenecemos a Dios. Mira, el trabajo que tú tienes, tan buen trabajo, es porque Dios te dio inteligencia, es porque Dios te dio salud, es porque a Dios le plació darte ese trabajo. Lo que tienes, tu economía, todo lo que tienes, te lo dio Dios. Tú tienes la imagen de Dios, tú le perteneces a Dios. Por lo tanto, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y ese es el problema en Colombia, en nuestros países latinoamericanos. La gente no le da gloria a Dios, la gente no honra a Dios, la gente vive de espaldas a Dios, la gente vive en la idolatría, adorando el dinero, adorando los placeres, adorando otras cosas, pero la gente no le ha entregado realmente su vida a Dios. Por eso tenemos la problemática que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. La imagen de príncipes colocada en sus monedas denota que las cosas temporales le pertenecen a los gobiernos. La imagen de Dios en nosotros denota que le pertenecemos a Dios. Y cuando la gente tiene rebeldía en su corazón, entonces la gente después va a darse cuenta de toda la maldición que estas cosas traen. Entonces el camino es seguir a Dios, el temor de Dios. Mira, si los judíos hubieran entregado a Dios lo que debían entregarle a Dios, nunca hubieran llegado a ser colonia romana, ni tendrían que pagarle impuestos a los romanos, ni tendrían que haber sufrido todo eso. Todo esto vino como maldición, dice la palabra, porque ellos se apartaron de Dios, porque ellos se alejaron de Dios, ¿sí? Si ellos le hubieran dado a Dios lo que es de Dios, no tendrían que haberle pagado impuestos al César. Pues bueno, tendrían que pagar los impuestos al rey, pero no serían colonia, al rey de su país, ¿cierto? Pero no serían colonia así. Y así es en Colombia. Si los colombianos le damos a Dios lo que es de Dios, no tendríamos, por ejemplo, toda esta problemática social de que hay que pagarle dinero a los delincuentes, de toda esta cuestión de las vacunas, de todos estos problemas de que están extorsionando, la extorsión, toda esta problemática de violencia. ¿Por qué? Porque Colombia realmente, la mayoría de los colombianos viven de espaldas al Señor. Tal vez de pronto de palabras se dice, y la Biblia dice que el pueblo de Israel honraba a Dios de labios, pero no de corazón. Y por eso es un llamado del Señor de verdad a hacer de este país un país grande, pero con nuestra entrega, con nuestro compromiso delante del Señor, ¿sí? Entonces el título de este mensaje es Celeste aunque te cueste. Si queremos mejores familias, mejores trabajos, mejores ingresos económicos, mejores condiciones de vida, hay que regresar a Dios, hay que comprometernos. No es maldiciendo, y toda esta violencia que hay en redes sociales no es en la violencia, no, eso no es la solución al problema, pero la Biblia, Dios nos enseña cuál es la solución a los problemas. Empieza tú. Yo voy a empezar, vamos, cada uno de nosotros vamos a empezar a hacerlo, a hacer de nuestro país un mejor país, siendo mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre, educando bien a los hijos, haciendo el bien a la gente que nos rodea. Vamos adelante, Dios tiene algo grande para nuestra nación y Dios nos enseña su palabra cómo es. Vamos a hacer de nuestro país un país mejor. Vamos a orar. Señor, gracias por la palabra esta mañana. Te doy gracias, Dios mío, por cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje. Oramos por nuestra nación, por nuestra Colombia. Bendecimos nuestro país y dile, Señor, ayúdame a ser, Padre, un colombiano de bendición, Señor. No uno que es parte del problema, sino uno que es parte de la solución, Señor. Que voy a ser parte del cambio, Padre, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, heme aquí, Señor, para predicar tu palabra o para hacer lo que tú me tienes para hacer. Quiero hacerlo. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Y quien en esta mañana quiere entregarle su vida al Señor y decir, yo quiero ser parte del cambio, heme aquí, Señor, haz esta oración con fe. Di, Señor, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mi egoísmo, de mi maldad y abro la puerta de mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bendigo, Señor, cada persona que ha orado.
Señor, bendigo cada familia, bendigo las personas que están hoy aquí, Señor, en la iglesia presencialmente. Bendigo, Señor, a las personas que están virtualmente, que están desde su casa, Señor. Cada hogar, cada familia. Bendecimos a Colombia, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos como Misión Rema, Señor, acá en Villavicencio, en Bogotá, en Medellín, Señor, y en los lugares donde la gente se conecta con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a bendecir a nuestra nación, a ser parte de la solución, Señor, para Colombia. Aquí estamos, ayúdanos a entender bien la palabra y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. El Señor te bendiga. Dios les bendiga. Vamos a ministrar la cena del Señor y quiero invitarle para que disponga su corazón. Dice la palabra que este es un acto sagrado que nos recuerda que el Señor Jesús dio su vida en la cruz, que derramó su sangre, que sufrió por nosotros para librarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que estamos recordando cuando celebramos la Santa Cena. Y nos estamos proyectando también al día en que comeremos la cena en las bodas del Cordero, dice la Biblia. Entonces yo quiero pedirle para que oremos. Vamos allá también cada uno en su casa. Nosotros quienes estamos aquí en el templo hoy presencialmente tenemos la bendición de disfrutar de la cena del Señor. Quienes están en casa también hayan preparado algo para participar de esta bendición. Y vamos a orar para bendecir los elementos de la Santa Cena. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, estos elementos que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Los consagramos, Señor, hoy como símbolos de tu cuerpo, de tu sangre, y que tu cuerpo y tu sangre preciosa fue derramada, Señor, para limpiarnos de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias porque eres bueno. Adoremos al Señor por un momento. Y también dice la palabra que cada uno se examínese cada uno para que coma del pan y beba de la copa. Nos examinamos delante del Señor, le pedimos perdón al Señor. Padre, límpianos con tu sangre de todo pecado, de toda mala actitud, todo mal pensamiento, mala palabra, mala acción, Señor. Y queremos hoy, Señor, perdonar también, Señor, a quien necesitamos perdonar. Y también, Señor, tomar la decisión de pedir perdón cuando necesitamos hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios, te damos gracias. Te adoramos. Adora al Señor. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre que me limpia de todo pecado. Gracias. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre que fluyó por amor. Gracias, Señor Jesús. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús. Dilo con todo tu corazón. Díselo al Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Soy libre de mis pecados, Señor. Hay poder en la sangre. Por esa sangre soy libre de toda atadura. Hay
Por esa sangre, Señor, yo soy libre de mis pecados, de mis iniquidades. Y hoy declaramos el poder de esa sangre, Señor, sobre cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias. El poder de la sangre de Cristo, Señor, sobre Colombia, Padre. Ese poder precioso que libera, Señor, que limpia de pecados, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, que Colombia, como dice nuestro himno nacional, Señor, comprenda las palabras del que murió en la cruz, Señor, que derramó su sangre, que dio su vida, Señor. Y que Colombia sea transformada, y que Colombia sea limpiada con la sangre de Jesús, y que Colombia sea libre. Señor, aplicamos la sangre de Jesús, que es rociada mediante nuestra declaración sobre nuestros hogares, en los dinteles, Señor, de las puertas de nuestras casas, Señor, y sobre Colombia, Padre. En el nombre de Jesús declaramos el poder de la sangre de Jesús. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que todos podemos comer el pan en el nombre del Señor. Preciosa sangre que me purifica. Gracias, Señor. Que purifica Colombia, Señor. Preciosa sangre que nos hace libres, Señor. Y lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor. Dice la Biblia: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos beber de la copa en el nombre del Señor. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre, Señor, me limpia de pecado, me transforma, Señor. Todo aquel, Señor, que viene a ti, Señor, me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. hay poder. En la sangre, Ese poder sobre Colombia, Señor. Ese poder yo por sobre mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia, sobre la iglesia. hay poder.
sobre este ministerio, Señor. Gracias, Señor. Dice la palabra así, pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos, Señor, tu muerte por nuestros pecados, tu muerte para librarnos de la condenación eterna. Anunciamos que tú eres el Salvador. Le anunciamos, Señor, a los principados y potestades que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, de nuestros hogares, es el Señor de la iglesia, que Jesucristo es el Señor de Colombia. En el nombre de Jesús declaramos sobre Colombia la palabra de Dios, el poder de la sangre de Cristo, el poder del nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que lo que dice nuestro himno nacional es profético y que Colombia entiende las palabras del que murió en la cruz, Señor. Y hoy, a través de la celebración de la Cena del Señor, recordamos ese sacrificio de amor, el derramamiento de esa sangre poderosa, la muerte de Jesús para hacernos libres, para darnos libertad, salvación y vida eterna en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, hoy creemos las promesas que hay en tu palabra. Una de ellas, que está en 2 Corintios 9:8, dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Gracias, Señor, porque tú eres generoso para con nosotros, porque tú nos das en abundancia, Señor, y nos provees para todo lo que necesitamos. Ayúdanos a entender este principio para bendecir tu obra y para bendecir a quienes nos rodean. Tu promesa, Señor, es que no solo tendremos en abundancia, sino que podremos seguir bendiciendo a los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Bueno, hoy damos por terminada nuestra reunión y como siempre les invitamos a que estén ahí sintonizaditos con nosotros a través del canal de YouTube. También queremos decirles que si usted ha sido bendecido con esta reunión, con este tiempo, no duden en compartirlo en sus estados, en sus redes sociales, con sus amigos, con sus conocidos y extender así las buenas nuevas de salvación, que todos podamos levantarnos como luminares, que todos podamos ser portadores, ser emisarios de buenas noticias. Es nuestra tarea y es nuestra labor. Les recordamos que de manera presencial estamos aquí los domingos a partir de las 9:30 de la mañana y en los escenarios que ustedes conocen. Si se suscriben al canal, les llegará una notificación cada vez que nosotros estemos transmitiendo. Les enviamos un abrazo, les amamos, Dios les bendiga.